Mi nombre es Lorena Mayorán y la noche de hoy junto con el doctor Cristian Pérez estaremos hablando de politrauma y hemos decidido abordar este tema de una forma bastante interactiva con un caso clínico donde la idea es que todos participen y pues que nos llevemos de acá muchos conceptos claves claros para el abordaje de un paciente politraumatizado. ¿Me confirman porfa que me escuchen bien? Te escuchamos Perfecto y claro. perfecto. Se escucha muy Sí. bien. Perfecto. Entonces, el caso clínico lo vamos a abordar, paciente masculino de 28 años de edad que ingresa en traslado primario, refiere paramédico que traslada que el paciente fue encontrado en un carro Mazda 6 negro, el cual quedó totalmente destruido. La aguja marcaba 180 kilómetros por hora. El paciente se encontraba en el puesto del conductor donde quedó atrapado. Tuvieron que abrir las puertas con sierra antes de poder sacarlo. El piloto fue encontrado muerto al llegar al siniestro. Al sacar al paciente, hizo paro cardiorrespiratorio, se iniciaron maniobras de reanimación, ventilación y masaje cardíaco. Hidratación IV, deciden intubación orotraqueal, encuentran neumotórax a tensión, por lo cual realizan punción y luego toracostomía, drenaje cerrado. Entonces, la paramédico refiere haber encontrado movilidad en la pelvis, sin embargo, no tiene conocimientos para la valoración de la pelvis. Se encontró también múltiples deformidades en extremidades, por lo que decidieron inmovilizar con collar Thomas y ubican en tabla rígida. Al ingreso, el paciente entra con unos signos vitales de 128 latidos por minuto y una tensión arterial de 90-50, con una presión arterial media de 63 milímetros de mercurio, múltiples heridas faciales, con intubación orotraqueal, bajo efectos de sedación y con el collar cervical Thomas que mencionaron anteriormente. Expansión pulmonar asimétrica con tubo de toracostomía derecha y distensión abdominal. A la valoración de la pelvis, encontraron una movilidad en apertura de la pelvis con herida aproximadamente de 2 centímetros en región perineal. En miembro inferior derecho, deformidad de tercio medio de muslo, pierna con herida de aproximadamente 14 centímetros de bordes irregulares, sangrado moderado y presencia de material inerte, esquilas metálicas. Destrucción muscular y exposición ósea que evidencia fractura conminuta de tercio medio de la tibia con alteración de la perfusión distal y un hielado capilar mayor a 4 segundos. Del miembro inferior izquierdo se encontró acortada la extremidad, actitud en rotación externa sin otras alteraciones. Entonces, y aquí es cuando empezamos a interactuar todos, que es con base a este caso clínico, y pues podemos detenernos y hablar y todas las dudas que surjan, pues ir comentando. Vamos a hacer unas preguntas, entonces por favor los invito a participar y responder. Entonces, con relación a la Lore, experiencia, sí, Lore, Doc. qué pena. Devuélvete un momentico con base al plan clínico. ¿Alguien quisiera, hasta ahí, alguien quisiera de ustedes, o sea, yo sé que alguno de pronto puede decir, ay, no, bueno, este caso está avanzando muy rápido, ¿o qué? Pero recuerde que estamos ante un momento de un trauma, ¿cierto? Entonces yo estoy en el trauma y yo tengo que tener claros los conceptos de lo que estoy viendo y la rapidez en mi pensamiento. Entonces, no sé si alguien de los que están aquí me quisiera decir los puntos claves que tiene este caso para yo empezar a trabajar, porque es que es un caso del que nos llega todo el tiempo, en el que nos estamos enfrentando y necesitamos agilidad de conceptos. Entonces, no sé si alguno quiere como resaltar los puntos claves de lo que nos estamos enfrentando en este momento con este paciente. Lore, ¿tú qué ves ahí? ¿Quién está levantando la mano? ¿O qué? Tenemos 3 manos levantadas y No, pues aparte son la mía, ¿no? Carlos Añanguren, Julián Camacho, Juanita Ángeles Vuelvas y María Camila Vega. Bueno, Ah, no, escoge. bueno, no sé, Juan Felipe, Julián Felipe, ¿no? Julián Felipe. Hola, buenas noches. Siempre pasa. ¿Cómo están? Buenas. Bueno, respecto al caso, me llama a mí bastante la atención es los hallazgos de la tibia. Tiene un llenado capilar mayor a 4 segundos, tiene una ausencia de pulsos distales, lo que ya una vez me pone a mí en modo, ok, este paciente probablemente tiene un trauma vascular,
hay que solucionar eso rápido porque esa extremidad corre peligro, como para no acaparar más la palabra. Ese es mi punto clave. Carlitos, Añangulen. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo desde el comienzo de la historia quisiera resaltar que, bueno, si evidentemente se trata de un trauma de alta energía, la historia que nos narra la paramédico, pues dice que el carro estaba destruido y que esa parte había encontrado la aguja a 180 kilómetros por hora, adicional de que el conductor falleció. Entonces, el contexto de un trauma de alta energía que, pues, al momento de sacar al paciente, él ya se encontraba en paro. Es algo que también resaltar y tener importante, posiblemente un choque hemorrágico, ¿no? A los signos vitales, el paciente pues presenta una inestabilidad hemodinámica, pues con un grado de shock importante. Y sí, apoyo lo que mencionaba Julián Felipe, que pues sin duda alguna la extremidad, el miembro inferior derecho, es como el más comprometido en este momento. Maps, ¿quieres aportar algo más? Sí, pues uno, hay que mirar, o sea, todo lo que se ha dicho. También al examen físico se encontró una distensión abdominal. Toca saber que no tenga una hemorragia, pues, interna. No veo que tenga un FAST. Entonces, pues trae una hemorragia y ni idea. Eh, pues también toca ver que tuvo un neumotórax a tensión. Ya está, o sea, ya se resolvió, pero toca saber también si tuvo un daño interno, por ejemplo, el esófago o la tráquea, que pues no nos estemos dando cuenta. Eh, pues lo de la extremidad también pues me pareció muy importante, lo de la tibia, porque pues también por ahí puede estar haciendo una hemorragia, al igual que por la pelvis, porque pues la pelvis es pues sangra mucho realmente. Entonces, básicamente eso. También lo abdominal que no se nos puede olvidar. ¿Y Juanse? Hola, doctor. Aprovecho para saludarlo. Yo estoy en turno ahora mismo y se me pasó revisar los detalles de todo lo que ustedes estaban diciendo, pero lo que pude revisar rápidamente fue que el paciente no tiene una fronda pélvica. No sé si se la pusieron o no todavía porque le estaban poniendo el tubo en el tórax. Entonces, yo creo que lo más importante sería ver las cavidades que más sangran también, que es entonces el abdomen, el retroperitoneo. Me parece que el FAS es importante y creo que falta poner la fronda pélvica porque hay una inestabilidad y por ahí se nos desangra el paciente. Eh, y adicionalmente, habría que mirar si tiene signos duros de trauma vascular esa extremidad, ¿no? Porque pues eso puede ser propio del bajo gasto que el paciente pueda tener en ese momento. Y pues nada, sí, pero no sería, creo que si no tiene un signo duro, no sería mi primera opción, sino mirar eh, pues los huesos que están bien, como el fémur y todo esto, que puedan estar generando esa pérdida de la pelvis. Ok, excelente. ¿Y Aleja? Bueno, Doc, yo creo que en el caso clínico hay que tener en cuenta muchas cosas, o sea, está muy completo, digamos, que la parte de la presentación del caso y todo eso, pero yo creo que desde el servicio de urgencias y ahorita que estoy trabajando en un servicio de urgencias, uno pasa de largo muchas cosas y este caso tiene algo muy interesante y es algo que mencionó Carlos y es que uno omite el hecho de que hay un fallecido en la escena. Eso significa que el impacto del trauma fue demasiado elevado como para que alguien pues haya resultado muerto. También, digamos que la estabilización primaria que hizo la paramédico en el lugar, hay que ver cómo lo inmovilizó, cómo le colocó el cuello de toma, si el momento de ingreso una tabla rígida, porque digamos que eso ya viene puntuando cuando uno hace el ISS, porque pues uno no sabe si tiene una lesión cervical o en alguna de los segmentos de la columna vertebral.
digamos que el tema de que ella no haya colocado la fronda en el lugar, puede que eso, uno dice, impacta en la mortalidad, pero yo creo que si alguien no tiene la experiencia para hacerlo, es mejor que no la ponga, porque no le está haciendo nada al paciente y realmente le puede empeorar la situación clínica. Digamos que sí es bueno tener la parte ósea clara, pero es, digamos que pertinente tener un orden al momento de examinar al paciente, o sea, empezar de cefalocaudal como quieran, pero un orden y ver la permeabilidad de la vía aérea, o sea, no olvidarse del ABCD, y digamos que las extremidades sí cobran un papel importante, pero acordarse que hay lesiones del paciente que tiene en este momento que priman sobre otras, digamos. El hecho de que tenga la rotación externa en una de las piernas nos hace pensar, digamos, en fracturas que estén usadas la cadera, que tenga una fractura de fémur, cosas que en ese momento son los que le están bajando, o sea, le están causando una hipovolemia al paciente, y las lesiones también internas. Entonces, acá es pertinente el manejo interdisciplinario, mejor dicho, desde el anestesiólogo, el cirujano, el ortopedista, mejor dicho, todos juegan un papel importante. Creo que son como los puntos a resaltar en el caso clínico. Muy bien, Aleja. Bodú. Sí, doctor, gracias. Pues a mí me llama mucho la atención los hallazgos de la fractura conminuta de la tibia. Me parece que podemos estar ante una fractura abierta gustilianos en 3C. Entonces, en este paciente, en mi opinión, sería muy importante iniciarle la antibiótico-terapia lo más pronto posible, de irrigación con salina y el debridamiento quirúrgico, que van a ser piedras angulares en el desenlace de este paciente. Perfecto. Carlitos, ¿va a decir algo más o tenía la mano levantada? No, se me había quedado levantada la mano y apoyo el comentario de Edgar. Estoy de acuerdo con tener en cuenta el alto porcentaje de infección en este paciente debido a la fractura abierta. Sí, entonces vean, yo pienso que es muy importante acá que tengamos unos puntos muy claros. Entonces, Aleja resaltó unas cosas, pero cada uno hizo unos aportes, y yo lo que quiero que les quede muy claro es que en el manejo del enfoque del politrauma tenemos que orientarnos muy claramente con pequeños detalles, pero que a mí me lleven a decir cuál es mi paso a seguir, porque mezclamos muchas cosas y claramente todas no las podemos hacer al tiempo. Y si bien es cierto que, claro, es súper importante que todos los actores que son necesarios dentro del proceso interactúen, tiene que haber un líder del proceso. ¿Sí? Y ese líder tiene que ir dirigiendo todas las cosas para llevar a la final resolución del paciente, que es mantenerlo vivo y ojalá con las menores complicaciones. ¿Sí? Fíjense ustedes lo que decía Carlos, que después dijo Aleja, tenemos un paciente en el cual tenemos un siniestro en el momento del trauma. Entonces, una persona que iba ahí murió. El carro iba, al parecer, en una gran velocidad. La persona que otra quedó atrapada. ¿Mm? Tenemos una complicación inmediata, que es que el paciente tenía un trauma de tórax. ¿Mm? Absolutamente ninguno habló de la implicación de tener un collar cervical. Aleja mencionó que podíamos tener un trauma cervical, pero todos se quedaron al parecer muy tranquilos con que el paciente tuviera un collar cervical de Thomas, y ya con eso regio seguramente para inmovilizar su columna. ¿Mm? Tenemos que ya le hicieron una toracostomía a ese paciente, o sea que tenía un trauma cerrado de tórax que lo estaba deteriorando. Pero además tenemos una deformidad en la pelvis, que si bien es cierto que muy probablemente tengamos una alteración en su región izquierda, porque tenemos ahí como su acortamiento y su rotación, pero tenemos además el impacto generado en la extremidad del miembro inferior derecho, con una fractura abierta, como han descrito muy bien, con una fractura abierta de su pierna, pero que además ustedes me dejaron al lado que tenía una deformidad en el muslo. Entonces, si bien es cierto, como decía Juanse, que el paciente puede tener un bajo gasto, pues por toda su alteración y todo, tenemos una lesión en la cual yo tengo que sospechar que el paciente está evidentemente cursando con un politrauma, tenemos múltiples sistemas comprometidos, pero además podemos estar frente a una fractura de pelvis inestable. Recuerden que Lorena les dijo que el paciente tenía una herida perineal sangrante, ¿sí? Y el paciente además tiene un trauma en su miembro inferior derecho con una deformidad de muslo, una fractura abierta de tibia,
que seguramente me va a condicionar a tener una alteración de ambos huesos, ¿cierto? Entonces, todas esas situaciones yo las tengo que conducir de forma rápida para saber cuál es mi paso a seguir, porque creemos que estamos dentro de los primeros momentos para ayudar más en la salvación de ese paciente. ¿Listo? No, Brandon, ¿iba a decir algo? Sí, doctor, iba a preguntar sobre el pronóstico de este paciente. Además, digamos que el hecho de que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio, digamos, en el escenario del accidente, o sea, todas estas cosas, ¿a qué nos podrían indicar pues, en el momento de recibir este paciente? Pues ahí en ese momento es donde vamos a ir evolucionando nuestro caso, porque en el primer momento, cuando ese paciente llega a urgencia, con toda esta historia, más todas las lesiones que yo estoy viendo, debo tratar de establecer mi escala de valoración, la que yo estoy utilizando. Generalmente yo pienso que dentro de la mayoría de las revisiones y la que más utilizamos nosotros es el ISS por su practicidad y por su posible orientación en la evolución pronóstica de ese paciente. Bueno, pero vamos a ver cómo avanza el caso. Lore. Bueno, sí. Ok. Entonces, la primera pregunta es con relación a los periodos de trauma. Los siguientes enunciados son correctos, excepto el periodo primario empieza en la primera hora y termina alrededor de las 72 horas. El periodo agudo es conocido como golden hour. El periodo secundario o de rehabilitación va desde el tercer al séptimo día, o el periodo terciario comprende la reconstrucción de tejidos blandos y el cierre definitivo de los sitios de amputación. No sé si alguien quiere contestar esta pregunta. ¿Alguien? Nadie. ¿Quién se llama bitácora hospitalización? Muy creativos ahí. Bueno. Vea, esta pregunta es muy importante. Claro, cuando uno va a revisar los conceptos de educación médica, uno en principio no debería utilizar los exceptos, ¿no? Pero es muy importante recalcar la negatividad del proceso para que les quede claro la positividad, porque era lo que veníamos ahorita, o sea, yo estoy frente a un paciente en este momento que me está generando a mí un problema y yo tengo que, precisamente para ordenar mi mente, como decía Alejandra, es desarrollar de forma coherente el momento del tiempo. Entonces yo tengo que saber en qué tiempo estoy, ¿sí? ¿En qué tiempo cree usted que estamos? No sé, digamos, a ver, busquemos al azar ya que están como tímidos hoy. A ver, señora expresidente Monts, En el periodo agudo. estamos en el periodo agudo, ¿no, Santi? Muy bien. Y entonces, ¿cuál es su respuesta a esta pregunta que hizo Lore? Yo diría que es la opción C. ¿La C? Muy bien. ¿Y por qué? Sí. Listo, entonces para hablar directamente, pues en teoría promete desde el tercero hasta el octavo día, el periodo secundario. Claro, pero más que eso, no es un periodo que se llame de rehabilitación, ¿no? Sí, el periodo secundario no es un periodo de rehabilitación. La rehabilitación es la fase final de todo mi proceso. Bueno, la fase final en términos estrictos, ¿no? Porque la fase, Exacto, sí, señor. sí, la fase de rehabilitación pues se va cumpliendo en diferentes momentos, pero la fase general de rehabilitación se da al final. Pero estamos en el periodo agudo, ¿cierto, Lore? Y en este periodo agudo, ¿yo en qué me debo centrar? Sí, Doc. Pues básicamente el periodo agudo debemos estar pendientes de la ventilación, la perfusión, el estado neurológico y de todo lo que podemos hacer para salvar la vida del paciente en el momento y pues mejorar el resultado. Sí, del ABC como tal. Sí. Ay, perdón. En el periodo agudo, ¿cierto? Yo voy a enfocarme en salvar inmediatamente la vida de este paciente. Este paciente está fallando. Este paciente está terriblemente alterado.
Entonces yo debo asegurarme que ese paciente va a poder vivir. Entonces yo tengo que asegurar mis vías. Tengo que tomar una vía periférica, tengo que empezar a mantener su respiración. Entonces, llámelo como quieran, ATLS, ¿sí? ABC, mantengan al paciente vivo. Miren a ver, está vivo. Miren a ver que respire. Miren a ver que tenga sangre circulando en su cuerpo. Y ataquemos las patologías agudas que me van a afectar ya la posibilidad de muerte de ese paciente. ¿Qué cuáles son, Lore? Doc, pues las hemorragias en primera instancia, que el paciente esté haciendo un neumotórax, atención, un hemoneumo, que tenga un tórax inestable, una pelvis inestable, porque pues se ha visto que el retroperitoneo puede sangrar hasta 4 litros. Eh, y creo que Exacto, vamos a, Hemorragias vamos, Taponamiento cardíaco. intracranianas también. exacto, o sea, el objetivo es tratar de desarrollar una coherencia a la hora de buscar para que precisamente a uno no se le pasen las cosas, ¿cierto? Entonces yo tengo que estoy arriba en la cabeza. A mí en la cabeza, ¿qué me genera un proceso de muerte muy temprana? Los hematomas epidurales, ¿no? Como estaba diciendo ahorita, eh, creo que dijo María Andrea. De ahí, entonces bajamos a mirar lo que más me puede sangrar en una cavidad cerrada, que va a ser el tórax. Entonces, un hemotoras masivo, un neumotoras a tensión, porque me genera una alteración muy fuerte, no solo pulmonar, sino circulatoria. Claramente el taponamiento cardíaco, si la bomba deja de funcionar, pues no tenemos mucho más que hacer. ¿Mm? Y además, pues los complejos, las lesiones que aunque están en el tórax, que parecieran no tan complejas en el sentido estricto de la patología, pero que me va a generar un problema, como un neumotórax abierto. Y luego, la pelvis, porque la pelvis inestable nos vacía inmediatamente el paciente, más en un paciente como estos, en el cual tenemos una fractura abierta, ¿cierto? Es lo más probable. Yo tengo una herida de 2 centímetros a nivel perineal y tengo probablemente una lesión inestable. No tengo mucho más que hacer, ¿no? ¿Sí o no? Hasta ahí sí, vamos, check. Entonces, de arriba a abajo, van buscando ya las patologías que a mí me van a generar el problema. ¿Mm? así es. No sé si ahí alguien tiene alguna duda o seguimos. Seguimos. Bueno, entonces, em, dentro de los objetivos primarios del periodo agudo se encuentran A. Realizar paraclínicos para determinar hemoglobina y hematocrito, estado de gases arteriales, determinar la necesidad de transfusión si se encuentra en deterioro hemodinámico. B. Determinar la presencia de compresión en el canal medular, pues paciente presenta un trauma raquimedular con esa lesión tan severa. C. Realizar lavado de fractura abierta, aplicar antitetánica, cubrimiento e inmovilización de las fracturas. Y D. Establecer adecuada ventilación, mantener la circulación y evaluar el estado neurológico global. Entonces, recuerden bien en qué momento están ubicados, que seguimos en el periodo agudo, ¿sí? De la primera hasta la tercera hora. Entonces, ¿qué es lo que aquí va a primar? Que el doctor lo acaba de explicar. Entonces, no sé si alguien se quiera. La D. Sí. Entonces, pues sí, definitivamente hay que establecer una adecuada ventilación y mantener la circulación y pues evaluar el estado neurológico global. Sí hay que pedir gases arteriales y hay que hacer otras cosas de estas, pero la mayoría de los que se mencionan son trabajados en el periodo primario y no en el agudo, porque acuérdense que el agudo es la parte que nos está matando al paciente y es lo que debemos pues tratar, valga la redundancia, para salvarlo. Entonces, Carlitos. Disculpa, yo tengo una pregunta ahí. ¿La descompresión de cavidades no se pudiera considerar también como un objetivo principal de este periodo? Estoy de acuerdo con la opción que es la D, pero pues yo pensaría en añadir la descompresión de cavidades. Claramente, es una cosa muy importante que tenemos que tener presente, porque era lo mismo que estábamos describiendo ahorita, ¿sí? Pero claro, dentro de esa decompresión de cavidades va involucrada en mantener precisamente la circulación global, ¿sí? O sea, yo tengo que tener mis objetivos claros en cada uno de los periodos para que precisamente
pueda todo ir fluyendo. Entonces, si yo sé qué patologías debo buscar de forma aguda, también sé cómo debo ir desarrollarlos de forma temprana. Pero claramente la decompresión de cavidades es un valor súper importante para este proceso. Chévere, Julián. gracias. Yo tengo una pregunta, hablando de eso de paraclínicos, ¿no tendría alguna validez en ese periodo agudo poner pruebas de hemoclasificación? O sea, si mi paciente me llega en un choque hemorrágico, un grado 3, grado 4, ahí hay que hacer protocolo de transfusión, entonces no sé si sería apropiado en ese periodo agudo pensar en pruebas de hemoclasificación así de entrada. Sí, digamos que recuerden que en el enfoque del politrauma yo tengo que tomar decisiones con respecto a lo que voy solicitando. Pero también tiene que tener usted presente que si estamos en un paciente que se está deteriorando globalmente de forma acelerada y yo tengo los recursos para iniciar de forma temprana un protocolo de transfusión, debo hacerlo en la generalidad del proceso, ojalá, ¿sí? A veces no es tan fácil tener todos los tipos de sangre, pero sí tenemos que partir del hecho de idealmente tener claro cuál es el tipo de sangre para pues poderlo ayudar. Pero si no, también tengo que asegurarle mantener una volemia adecuada, así sea por otros mecanismos. ¿Listo? Listo. Brandon. No, doctor, era eso, que reiterar que pues prima salvar la vida del paciente y pues las lesiones que comprometen la vida del paciente. Era eso nada más. Ok, gracias. Lore. Bueno, entonces, continuamos. Ay, ya. Pues sí, ya esto lo conversamos. Entonces, para aclarar un poquito ya lo que el doctor ha explicado, es que existen 4 periodos. El primer periodo es el agudo de resucitación y va desde la primera hasta la tercera hora y vamos a tratar todo lo que ponga en riesgo la vida de nuestro paciente. Ya el periodo primario o de estabilización va de la tercera hasta las 72 horas. Y ya se considera que ha iniciado cuando se ha logrado la estabilización del paciente y vamos a tratar todas estas lesiones que son de segunda prioridad y fueron derivadas del periodo agudo. Y ya en el periodo secundario de regeneración, que va del tercero al octavo día, hacemos prevención de la parte de todo el deterioro orgánico secundario e incluimos todo el cierre secundario, reconstrucción de tejidos blandos, osteosíntesis de miembros superiores y pues la reconstrucción de fracturas articulares. Y en el terciario de rehabilitación ya es posterior a los 8 días y son los procedimientos que hemos derivado en el segundo periodo que mencionamos anteriormente como el cierre de amputaciones, ¿sí? Entonces recuerden que en este segundo periodo también, que digo, en el periodo primario también entramos mucho nosotros, pues, o pues los ortopedistas en general, eh, en todo lo que deriva de las lesiones musculoesqueléticas, porque incluye las fracturas, el síndrome compartimental, las fracturas abiertas intraarticulares y las fracturas con lesiones vasculares grandes asociadas. Entonces, tener en cuenta que acá tratamos muchas cosas, pero todo lo que es de miembro superior se va a derivar al segundo periodo, ¿sí? Entonces, ya, continuando con las preguntas, usted inicia o mejor continúa el proceso de reanimación y decide realizar. Entonces acá hay varias opciones, las voy a leer, pero igual es bueno que las lean porque tienen cosas similares para que cada quien las analice. Administración de líquidos endovenosos con lactato de Ringer, mantener intubación orotraqueal, canaliza otra vena periférica, indica paso de sonda vesical, inicio de antibiótico, tracción de las extremidades, toma de radiografías, una AP bilateral de columna cervical, una AP de tórax y una AP de pelvis. La opción B es administración de líquidos endovenosos con lactato de Ringer, mantenemos la intubación orotraqueal, canalizamos otra vena periférica, pero no pasamos sonda vesical, iniciamos antibióticos, tracción de las extremidades, toma de RX lateral y de columna cervical, AP de tórax y AP de pelvis. Ya en la tercera opción, administramos los líquidos pero con solución salina, mantenemos la intubación, canalizamos otra vena periférica, pasamos la sonda vesical, iniciamos antibióticos, tracción de extremidades, toma de radiografías, AP lateral de columna, una PA de tórax y una AP de pelvis.
Y en la última es la administración con los líquidos endovenosos con lactato, mantenemos la intubación, canalizamos, no pasamos sonda, iniciamos antibiótico, no realizamos tracción de las extremidades y ya que se puede hacer un daño adicional al paciente y tomamos radiografías AP de columna cervical, AP de tórax y AP de pelvis. Entonces, pues no sé quién ha levantado la mano que ya los haya leído porque estaban largas. Santi. Listo, yo me iría con la opción A. Y si quieres, pues voy desarrollando como cada parte pues, de lo que se está haciendo en ese manejo inicial. Entonces Perfecto. me parece importante hacer el manejo de líquidos endovenosos y con lactato de riñón especialmente porque obviamente es una solución que está mucho más parecida a la osmolaridad natural o fisiológica, pues. Y me parece importante porque es un paciente que sabemos que está sangrando, es un paciente que sabemos que por los signos vitales que tenemos, que está taquicárdico, que está hipotenso. Entonces me parece muy importante llenarle ese volumen intravascular a ese paciente, reponérselo rápido para pues, manejarle esa inestabilidad hemodinámica que él pueda tener. Me parece muy importante mantener la intubación orotraqueal por varias razones. Uno, es un paciente que ha entrado en paro, entonces no sabemos cuándo pueda volver a entrar el paciente en paro. Y como uno de los objetivos que estamos hablando, que era parte del periodo primario, era asegurar una buena ventilación y una vía aérea libre al paciente. Canalizarle otra vía periférica que va de la mano con lo que estábamos hablando, hacerle una reposición rápida de líquidos a este paciente, entonces ponerle un catéter grueso al paciente para pasar esos líquidos rápido. Inicio antibiótico porque forma parte de los pilares del manejo inicial de las fracturas abiertas y este no se debe retrasar el inicio, entonces de una se lo podemos comenzar también para manejarle profilácticamente, bueno, no profilácticamente, manejarle empíricamente esa fractura abierta, hacer tracción de las extremidades, porque con esto buscamos obtener una relativa estabilidad de esas fracturas y pues si tenemos una fractura que está más estable, pues sabemos que es una fractura que no está lesionando los tejidos blandos adyacentes, sabemos que es una fractura que no está sangrando tanto. Y lo otro es la toma de radiografía. Entonces es importante y forma parte del periodo primario a los pacientes tomarles una radiografía API lateral de la región cervical, de lo que estamos hablando ahorita, porque va de la mano en los objetivos del periodo primario de buscar lesiones, de pronto una fractura a nivel cervical, sabemos que es un paciente en este caso que venía inmovilizado, entonces sospecharle que de pronto tenga una lesión medular. Luego una AP de tórax, buscando nuevamente lo que sería en las cavidades principales, una AP de tórax y una AP de pelvis, signos de que el paciente tenga algún derrame, sospechando que sea un neumotórax o un hemotórax o un neumotórax, y pues tratar de ver cómo está esa pelvis para poder clasificarla si es una pelvis inestable y poder ahí ya a futuro dirigir nuestro manejo de cómo inmovilizar esa pelvis. Mire, eso, digamos que ese esquema mental que estaba desarrollando ahorita Santi, Juliana, ya te doy la palabra, me parece muy válido. O sea, fíjense que ahí de todos modos estamos hablando en términos globales del proceso, ¿no? Una de las cosas que más nos cuesta a la mayoría de los médicos es precisamente establecer las órdenes médicas. Y aquí está de forma global, pero cuando ustedes tienen que enfrentarse a la orden médica, tienen que saber describir y el sentido de cada una de sus cosas. O sea, poder establecer dónde necesito yo canalizar, dónde necesito yo ver, qué necesito hacer, cómo qué necesito solicitar. O sea, un verdadero centro de trauma me permite a mí en el momento, en la zona donde está llegando ese paciente, poder acceder a todas las cosas de forma oportuna, pero teniendo claro qué es lo que voy a hacer. O sea, el objetivo no es pedir 450 millones de exámenes, canalizar el pobre ser por todos lados, tomarle 300 exámenes imaginológicos, no. O sea, claro lo que yo necesito y no como dicen por ahí, taquear al paciente, sino hacerlo de una forma adecuada. Juliana. Yo estoy de acuerdo con Santi, pero yo no me iría por la opción A, sino por la B, por el hecho de que no le pasaría una sonda vesical al paciente, porque, pues si mal no escuché, el paciente tiene un hematoma perineal, entonces estaría contraindicado pasarle la sonda vesical, pero de resto, pues por toda la explicación que dio Santiago, pues estoy de acuerdo.
Excelente apreciación. Señora Montiel. No, Doc, era lo mismo, que no estaba de acuerdo con esa por la excepción de la sonda vesical, que está contraindicado en el trauma uretral, que es lo mismo que dijo Julián. Eso es muy importante tenerlo presente, no se nos puede escapar, ¿no? Precisamente por eso está colocado en esa forma tan estricta. Porque claro, en forma retrospectiva todo el mundo tiene la perfección de los conceptos, ¿no? Pero en el momento del trauma a uno se le pueden pasar pequeñas cosas. Y hemos sido muy enfáticos en explicar que tenemos una herida, que probablemente tenemos un trauma. Entonces, si bien es cierto que es muy importante establecer ese gasto urinario, cómo se está desarrollando, tengo que buscar alternativas para poderlo evaluar, porque dentro de mi valoración en los criterios iniciales yo tengo que ver qué tanto se está impactando en la real reanimación. Entonces tengo que saber cuánto está orinando el paciente o cómo está orinando el paciente. Entonces yo tengo que saber eso. Y por otro lado, Santi recuerda que la AP de la columna cervical ya no está utilizada realmente para los manejos de los pacientes en el momento agudo del trauma. Es más, las últimas guías nos condicionan más a hacer, en el caso de sospecha de una lesión cervical, hacer una tomografía. Pero, pues digamos que en términos prácticos, si uno tiene alguna duda y tiene la posibilidad y no tiene la tomografía, por lo menos debería tener una radiografía lateral. Carlitos. Sí, Doc, quería hacer, bueno, resaltar un poquito también lo que ha dicho Juliana sobre el paso de la sonda vesical. Pues con una pelvis inestable posiblemente pudiéramos tener en este hombre una lesión uretral, un trauma uretral. Entonces, como que pues pudiéramos lesionar más con el paso de la sonda. Mi pregunta también va aquí, sale como, ¿cómo cuantificamos el gasto urinario de este paciente? Entonces, y otra cosa que quería agregar es que al momento de la administración de los líquidos, pacientes que tengan traumas en extremidades superiores, que me dificulte canalizar una vía, también está disponible la hidratación por miembros inferiores mediante la safena interna, mediante una safenectomía. Entonces, también está disponible esa vía de administración, quería recalcar. Safenectomía no, porque safenectomía es quitarla, ¿no? Es hacer un abordaje de esa vena, ¿no? Una venodisección. Eso, Doc, sí. Mont, ¿ibas a decir algo más? Sí, señor, no, lo último es que en cuanto a los líquidos que se ponen, digamos que acá no, pues no afecta la respuesta incluida, pero sí recalcar que aunque la mejor opción sea el lactato de Ringer, bueno, porque nos da menos trastornos hidroelectrolíticos, sabemos que si estamos en cualquier sitio y lo que tenemos es solución salina, se le pone solución salina, o sea, no se vayan a poner a dudar, ay, no es que solo le puedo poner lactato, no, lo que tengan en el momento que va a ser mejor para la reanimación hídrica del paciente que no ponerle nada, ¿no? Pues vale la pena aclarar. Claro, muy válido siempre y cuando no sea destroza, ¿no? Porque la destroza nos encharca en vez de generar un proceso. De resto, utilizar prontamente los líquidos que sea necesario. Gloria, avancemos porque estamos como colgados. Ok. Bueno, sin embargo, el paciente presenta un deterioro hemodinámico, caída de la presión arterial, taquicardia que requiere inicio de vasopresores, transfusión sanguínea y aumento de la represión intravenosa. Usted aún se encuentra en el periodo agudo, por lo cual debe establecer aquellas lesiones que colocan en riesgo la vida del paciente, dentro de las cuales están. Okay. Ajá. Entonces acá mencionamos fractura abierta de tibia derecha, fractura inestable de pelvis, neumotórax derecho y síndrome compartimental. Esta la voy a responder en aras al tiempo. Entonces, la respuesta, ¿cuál de estas lesiones coloca en riesgo la vida del paciente? Sería la fractura inestable de pelvis, puesto que ninguna de estas otras, a pesar de que el síndrome compartimental es una urgencia ortopédica, no coloca en riesgo la vida del paciente como lo es una fractura inestable de pelvis. ¿Sí? Y por eso la necesidad de hacer un adecuado abordaje, de ponerle la fronda al paciente y pues después, según cada indicación, es hacer el damage control. Entonces, por fin... Lore, qué pena interrumpirte. Yo sé que yo te dije que vamos avanzando, pero aquí también es muy importante recalcar lo que estaba diciendo Juanse, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente en el cual estoy sospechando por mi valoración que yo tengo una probable lesión de pelvis, bien sea
que puede que la tenga o no, porque como decía también Montiel, yo puedo tener un acortamiento, una deformidad asociado a una luxación de cadera, ¿cierto? Pero estamos ante un trauma, una lesión severa, palpamos la pelvis y sentimos que hay una apertura inadecuada de la pelvis o hay una crepitación ósea, tenemos una sospecha por la lesión perineal. Por favor, estimados colegas, coloquen una fronda, ¿sí? La fronda es una banda que se coloca a nivel de los trocánter para ayudar a cerrar la pelvis. Entonces, yo hago un ajuste de la pelvis, cerrando la pelvis en ese momento. Incluso en una institución donde no haya ortopedia, ¿cierto? Yo puedo colocar la fronda y eso le va a ayudar al cirujano a hacer su procedimiento quirúrgico con la fronda puesta, si no hay la posibilidad de que pueda acceder a un elemento diferente de estabilización. Y a la vez que coloco la fronda, debo hacer una rotación de los miembros inferiores, pues en este caso tenemos la complejidad de que el paciente además tiene un trauma complejo, pero por lo menos su miembro inferior izquierdo deberíamos rotarlo para tener una adecuada valoración de esa pelvis y que por lo menos no se siga abriendo, porque ya llegaremos al momento de las placas que a este paso, señor presidente, nos va a tocar hacer una versión 2 ampliada de este caso. Bueno, entonces, por fin logra realizar estabilización hemodinámica parcial del paciente, solicita RX complementarias y se dedica a evaluar las imágenes, evaluarlas en integridad y encuentra las siguientes imágenes. Entonces, no sé quién se apunta a describir estos hallazgos. A ver. Ajá. Propongo que una persona describa cada imagen, ¿no? Son 3 imágenes, ¿no? Va. Y propongo que alguien diferente a tuyo, Santiago o Carlos. Sea los mismos de siempre, de acuerdo. Bueno, ¿quién quiere? Haga una ruleta, Lorena, o sea, mueva así la lista hacia abajo y que la describa. Micrófono apagado, Lore. Disculpen, que no es personal, yo solo la moví y salió María Paula Peñuela Martín. Ok, ¿puedo escribirla a la mitad? Sí. Ay, ¿qué tal, no? Qué vida, ¿no? Bueno, Bueno, es una hágale. fractura diaficiaria de fémur con trazo transverso desplazada. Creo yo que abierta, pero pues no sé. Muy bien. Ahora a ver, entonces fractura diaficiaria de fémur, aparentemente diaficiaria de fémur, obviamente no es una placa muy buena, pero bueno, una fractura diaficiaria de fémur. Vamos a ver, yo voy a hacer la ruleta, Lore. Sale Raúl Brochero. ¿Raúl está o se fue? Doc, tenemos una mano levantada de Carlos Romero Pinto. Ah, bueno, Carlitos, eminente egresado. Pero yo no la veo levantada, ¿sí? Sí, profe. Ah, Hola, yo, Carlos, escriba. Bueno, pues usted sí tiene que escribir la de la pelvis, ¿no? Sí, no, pues voy a tratar. Bueno, entonces tenemos, pues ahí tiene criterios radiológicos de una pelvis inestable, entonces tiene una diastasis de la sínfisis del pubis mayor a 2.5 centímetros. Además es una fractura aparentemente del acetábulo de la cadera izquierda, pues porque tiene fracturada la rama, parte de la rama isquiática, pues. Y es una fractura de pelvis style B. Aparentemente las acroiliacas se ven íntegras. No sé qué más le puedo agregar a la pelvis. Y la de la tibia, pues es una fractura, bueno, en la radiografía de la pierna tiene una fractura segmentaria del peroné y tiene una fractura conminuta de la tibia diaficiaria, las dos, con mucha conminuta. Y ya. No sé qué más se puede agregar. Entonces, vea, entonces como decía Carlos,
Bueno, yo no estoy tan seguro, Carlos, que sea una pelvis style B, porque si usted se da cuenta, bueno, tenemos primero el aumento de la sínfisis dramáticamente abierta, ¿no? Tenemos una fractura de ambos acetábulos con una luxación central de la cadera izquierda, con unas fracturas bastante conminutas del techo, y además, si usted se da cuenta, el borde del sacro, del ala sacra derecha está separado de la sombra que da la articulación sacroilíaca, ¿sí? O sea, señala arriba, Lore, el sacro en la parte de arriba, sacro, sacro. ¿Mm? El sacro, ese ahí. Señora, deje ese mouse quieto, ¿sí? Por favor. ¿Qué le pasa? Entonces, el alero, ¿sí lo logra ver, Carlos, o no? Sí, sí, señor, el derecho. Ahí la parte de la radiolucidez. Exacto. Entonces ahí tenemos un espacio ampliado de la relación sacroilíaca derecha. Entonces quiere decir que tenemos seguramente una pelvis óseamente inestable. Entonces tenemos una diastasis en la sacroilíaca derecha, tenemos una diastasis de la sínfisis púbica, tenemos unas fracturas complejas de los acetábulos. Estamos ante una lesión muy compleja. Señor presidente. De acuerdo, doctor. Yo también quería opinar sobre esa pelvis que me parecía más como una tal CEP. También pareciera que en el acetábulo izquierdo tenemos como una disposición como longitudinal, que nos podría hablar quizás de unas fuerzas que son de deslizamiento, unas fuerzas de shear, y por eso, pues digamos que la severidad de poder, digamos que corregir o manejar esta fractura inestable de pelvis. Sí, señor. Y señora Peñuela, ¿decidió hablar otra vez del fémur? No, te tengo una pregunta. En lo que estaba describiendo usted, la articulación sacroiliaca, ¿podríamos usar la clasificación de Young-Bass? ¿De Johnny Borges? María Paula, ¿se fue? Sí, doctor. Eso, la clasificación de Johnny Borges, claro. Pero recuerden que nosotros, las dos clasificaciones grandes para la pelvis tienen unos comportamientos diferentes. Cuando yo hablo de la clasificación de Tile, es una clasificación que nos orienta en conceptos de estabilidad ósea. La clasificación de Johnny Borges es una clasificación más para orientarnos en el tipo de trauma que está recibiendo el paciente, como estaba diciendo ahorita Brandon. Entonces, traumas de cizallamiento, traumas de compresión anteroposterior, cizallamiento vertical y además, perdón, de la mano a eso, las lesiones asociadas de los tejidos blandos a las cuales nos vamos a enfrentar. Entonces, si yo tengo traumas vesicales, si tengo traumas de intestino, si tengo algún otro tipo de asociación que me pueda generar el problema. No sé si te respondo la inquietud. Sí, sí, señor. Gracias. Juan Camilo. Sí, buenas noches, doctor. Pues me gustaría preguntarle, digamos, en cuanto a la descripción de la fractura del fémur. No sé, a mí me parece que el trazo podría ser espiroideo, pero no sé si me equivoqué. Pues espiroideo. No es una buena radiografía del fémur, pero diera la impresión de tener un comportamiento más transverso, o sea, tiene un pequeño pico, pero es un pico que le da como una oblicuidad muy corta, o sea, ni siquiera alcanza a ser tan oblicua corta, pero fíjese usted que si usted lo mira rápidamente, usted la primera imagen que se le viene a la cabeza es un trazo derecho, ¿sí? No sé si le parece o... Sí, 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 señor. Digamos, por el desplazamiento, pues, de los huesos, sí. Exacto. Señora Maps. Hola, doc, pregunta, digamos, la de pelvis. Ahí uno diría que ya es C3 por el compromiso del acetábulo, o sea, digamos, ahí uno como diferencia bien el C2 y C3. Eso sí, ahí es como donde no entiendo bien a veces. Pues bueno, digamos que eso ya nos estamos ampliando dentro de
va sobre nuestra proyección, pero sí, o sea, cuando yo generalmente tengo ya un compromiso muy serio, recuerde que cuando estamos hablando de la fractura de la pelvis, en principio, yo, a pesar que el acetábulo está en esa zona, yo no estoy directamente hablando del acetábulo, ¿no? Cuando yo ya tengo unas asociaciones un poco más complejas entre las lesiones del acetábulo como tal, ya se nos sale un poquito de la clasificación de TILE, ¿no? Recuerda que cuando hablamos de una TILE C2, en principio, es más una fractura que es unilateral del arco posterior. ¿Sí? Mientras que cuando yo hablo de una C3, generalmente estamos hablando de una fractura bilateral de los arcos posteriores. Porque en principio, para yo decir claramente que es una C, tengo que tener una inestabilidad posterior de la pelvis. Por eso en mi checklist, ante una fractura de pelvis, lo primero que tengo que pensar es, el paciente tiene un compromiso del anillo posterior, que es cuando uno está evaluando a ese paciente, y cuando ustedes estudian fracturas de pelvis, van a encontrar ahí por eso el Golden Gate, ¿cierto? Porque son precisamente los estabilizadores posteriores lo que me dan el soporte de la articulación sacroiliaca. ¿Mm? ¿Listo? No sé, Ok. Maps, si te contesté, más o menos. Sí, más o menos, Doc, gracias. Bueno, como que más o menos atrevida. Bueno, No, pues es que toca ver más imágenes, Doc, porque yo pensé que era C por el compromiso ya, pues del acetábulo. no, El 3, perdón, el 3. perdón que había silenciado el micrófono, no. Recuerdo, por eso les decía, o sea, el acetábulo, aunque estamos en la misma zona anatómica, el acetábulo hace parte de una lesión adicional completamente diferente dentro del enfoque de la pelvis, que claro, en este caso tenemos una superposición por el gran compromiso que está teniendo, ¿no? O sea, la tile siempre básicamente es de posterior, ¿sí? Sí, claro, para yo hablar de una TILE C, tengo que tener una inestabilidad posterior de la pelvis. Ok, listo, gracias. Bueno, señora Lorena. Doc, creo que ya nos quedan 5 minutos, entonces no sé si dejamos hasta aquí o avanzamos un poquito. Pues que dicen los demás, pues que falta, no creo, falta mucho, Lore, doctor. Creo que Pues más o menos, es que es un tema que es un poco amplio y como es un poco apasionante para mí, pues ustedes saben que me puedo explayar un poco más de la cuenta, ¿no? Pero entonces yo sí quisiera que pudiéramos seguir avanzando en el tema, pero pues dependemos obviamente no lo quiero poner a consideración de todos porque pues no es como tan lógico y coherente, ¿no? Sino que sí me gustaría que pudiéramos retomarlo para un segundo tiempo. No sé usted qué piensa, my president. Sí, doctor. Me parece que un segundo tiempo sería excelente y así podemos abordar, digamos, aún más el tema y también podríamos discutir quizás el tiempo quirúrgico para ciertas cirugías o las opciones para algunas lesiones y se podría, digamos, que preparar entre todos una revisada, algunos artículos de importancia y armamos más discusión porque el tema de verdad, pues creo que a todos nos gusta bastante y sería muy provechoso. No sé qué, entonces están de acuerdo que armemos entonces una segunda sesión para esta charla, para que podamos avanzar y pues desarrollar más contenido. Sí, a mí me parece que Sí, estoy de acuerdo y aparte respetando un poquito el tiempo también de nuestros horarios. Me parece que es un tema, como dice el doctor, bastante apasionante y hay varias cositas que todavía faltan por revisar en cuanto pues al manejo de amputación de extremidades del paciente, en cuanto a la escala de Severity Score y otras cositas. Entonces estoy de acuerdo con un segundo tiempo. Listo. Entonces, chicos, muchísimas gracias de verdad por la participación. Me parece que ha sido bastante dinámico. Creo que ha sido mucho más dinámico que muchas otras actividades. Entonces, les informaremos el momento de acuerdo a las indicaciones del señor presidente. Muchas gracias y espero que sigan conectados con nosotros.
Sí, muchas gracias, de verdad. Tema muy bueno. Los Chévere, muchas esperamos a gracias. todos el jueves para la charla que estaba pendiente de Trauma Thursday de pelvis inestable y bueno, esperemos que podamos poner esta charla cercana ya que es un tema relativamente relacionado, no, pues sí, relacionado. Entonces, Sí, los queremos, besos. sí, muchachos, muchas gracias a todos. Doctor Lorena, muchas gracias. Vamos para esa parte 2, pues vamos a ver si podríamos cuadrarla de este jueves en 8 para, ya que tenemos un espacio disponible y pues siendo coherente con nuestro mes de trauma, para que entonces sigan participando todos muchachos, sigan asistiendo y ya verán que los jueves puede ser que les tengamos unas sorpresitas. Entonces, para que sigan así muy participativos, que me parece excelente pues la interacción que tuvimos todos hoy. Muchas gracias a todos. Lorena, doctor, muchísimas gracias y a todos los presentes, a los que participaron, de verdad, muchísimas gracias. Creo que se dan cuenta de lo enriquecedor que puede ser una charla cuando, pues, de verdad uno le mete la emoción y las ganas de participar. Nada, los invitamos a que nos veamos pronto en la segunda parte y muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.